Pero bueno, en todo caso, eso fue bueno para lo que vamos a hablar de ahora, Sí. porque se desarrollaron bastante ese tipo de servicios durante esa pandemia. Así que, en alguna palabra, si usted se puede presentar y qué Ujú. es lo que hace usted. Mira, pues yo yo tengo una empresa que se llama Contidos Digitais, que es, nos dedicamos, o sea, tenemos dos divisiones, dos líneas de trabajo. Una línea es con la que proveemos campus virtuales a empresas que necesitan formar a sus empleados o clientes a través de un sistema virtual de aprendizaje de manera remota y nos encargamos pues, de todo lo que tenga que ver con con la puesta en marcha de ese campus virtual desde el alojamiento en servidores, el mantenimiento técnico, el desarrollo de nuevas funcionalidades, el apoyo a tutores, profesores y alumnos, todo lo que tenga que ver con el despliegue de ese campus virtual. Y por otro lado, tenemos una segunda línea de producción que es con la que llamamos factoría de contenidos, a través de la que realizamos contenidos a medida para aquellos clientes que, tanto si son clientes nuestros de campus como si no lo son, necesitan distribuir un contenido que tenían en formato papel o en formato presencial, Ah, ya. necesitan distribuirlo online. Y hacemos toda esa transformación adaptándonos pues, a las distintas necesidades. Si tiene que ser SCORM, HTML, si va a ser para distribución interna, si va a ser para colgar en una plataforma, si son micropíldoras, si es un curso largo, bueno, un poco Mm, en función de lo que necesiten. Y eso es básicamente lo que realizamos en Contidos. Luego, auxiliarmente, siempre surgen necesidades que puntualmente van teniendo los clientes en función de cada proyecto y a veces pues hemos acabado haciendo de todo, ¿no? Desde producción de vídeos hasta de todo. moderar sesiones online, pero bueno, son ya temas puntuales que surgen con algún cliente. Pero las dos líneas de Mm, trabajo principales de nuestra empresa son esas dos, campus y de, factoría de contenidos. de acuerdo. ¿Y usted decidió trabajar con Camilo LMS? Sí, exacto. Nosotros apostamos, cuando iniciamos la apertura, cuando abrimos la empresa en 2006, decidimos especializarnos en un nicho de mercado, porque nos parecía, en aquel momento todavía los LMS no habían irrumpido en el panorama nacional aquí en España, pero sí que ya había algunos que tenían una preponderancia. Entonces decidimos especializarnos en uno que todavía que no fuera mayoritario, pero en el que todavía nos pudiéramos incurrir. Y necesitábamos y queríamos que fuese de software libre, porque la filosofía de trabajo que siempre hemos aplicado en Contidos Digitales es muy diferente a la de otras empresas del sector. En nuestro caso, siempre bueno, creemos obviamente que la colaboración nos lleva mucho más allá que la competición Por y eso solo supuesto. es posible a través de un producto que permita los inputs de diferentes actores. Y eso Ujú. solo se puede lograr con un software libre. Y por otro lado, ya en el área de contenidos trabajábamos con una metodología diferente, que era que, al contrario que la mayoría de las empresas que crean un paquete de contenidos, lo entregan al cliente y luego el cliente para cualquier pequeña modificación tiene que volver a contactar con el proveedor para que se realicen esos Sí. cambios, Ujú. nosotros no, nosotros queríamos que realmente solo nos tuviesen que contratar si éramos necesarios o si realmente tenían que hacer un volumen de contenido importante, pero para Ujú. pequeñas modificaciones Que que lo pueden pudiesen ser hacer ellos. autónomos. Ujú. Entonces, en esa línea y con esa filosofía que ya trabajábamos en el área de contenidos, de poder proporcionar materiales a los clientes que pudiesen ellos mismos editar, autoeditar con herramientas de autor o con otros sistemas, pues tratamos de buscar un LMS que permitiese un poco lo mismo, ¿no? Adaptarse a las Ujú. necesidades del cliente, que no dependieses de una empresa matriz para decidir si la funcionalidad que tú quieres es óptima o no, o si se va a implementar o no, Mm, o que del día a la mañana pues, pudiese desaparecer o cambiar la política de precios o la también. política de implementación. Y por eso nos especializamos en el proyecto de Chamilo, que en sus Mm, orígenes no era Chamilo, era otro proyecto. sí, otro. Exacto, Eso vi. y que fue evolucionando, bueno, porque también nos parecía muy importante que detrás de un proyecto libre tiene que haber una comunidad libre, sólida, Esa es la que política. permita, pues eso, que a empresas más pequeñas o usuarios que no pueden recibir ese servicio de pago, pues que puedan llegar a él para construir entre todos una sociedad más igualitaria, ¿no? Que pudiéramos compensarlo de algún modo. Mm, Y nos parecía que el proyecto anterior a Chamilo no lo hacía, no cumplía con esa parte y por eso en 2010 nos implicamos ya un poquito más allá
y ya nos metimos como proveedores oficiales lanzamos este nuevo proyecto, Chamilo, nos metimos como proveedores oficiales y yo personalmente me enrolé como coordinadora de comunicación de lo que fundamos, que fue una asociación sin ánimo de lucro, la Asociación Chamilo, y ya me involucré ahí un poco más, pues ya también en la parte de ONG, ¿no? En la parte de difusión, de llegar Bueno, a, pues, países en desarrollo que necesitan no quedarse a la cola en también, educación y todo esto. Y de ahí vino un poco pues, la idea de usarlo, ¿no? Y eso, encima le ha gustado muchísimo a es los verdad. clientes. Pero cuál ventaja encuentra que Chamilo tiene como solución para esta situación particular, que son las clases distanciales? Mm. Pues mira, muchísimas, no nos llegaría la entrevista, Me imagino. pero como hay que resumir y acotarlo, la principal, tanto en una situación como la que hemos vivido de pandemia, en la que es necesario ponerse muy rápido a ser capaz de emitir de producir tus cursos o emitir tus clases o trasladarte de lo presencial a lo virtual, uno de los factores clave que ha tenido Chamilo para facilitar esto ha sido su sencillez de uso. Y no es un tópico, porque siempre cuando conocemos un campus virtual, todo el mundo dice, no, es muy sencillo de usar, sus Sí, habilidades, etcétera. Pero la realidad es que no es así. Muchos de los LMS más conocidos, entre ellos, por ujú. ejemplo, Moodle, que es uno de los más extendidos y de los Usado. que más se Ujú. conocen, no para un usuario novel que de repente de la noche a la mañana lo confinan en su casa y se tiene que poner a producir como profesor un curso y organizar todo lo relativo al curso, los contenidos, la carga de alumnos, etcétera, no es nada sencillo ponerse a trabajar con una herramienta así. Tiene como un exceso de funcionalidades, es como abruma muchísimo al principio, hay demasiadas opciones, demasiados puntos que configurar, es como muy ruidosa la interfaz. Chamilo, sin embargo, ofrece una interfaz mucho más limpia y mucho más en línea con la forma en que un usuario tiene de visualizar cómo va a crear su curso. Entonces, se corresponde mucho más con los pasos mentales que uno hace cuando quiere crear un curso. Y Mm. esto hace que la velocidad de creación y la puesta en funcionamiento sea mucho más rápida. Y asimismo los alumnos, cuando se conectan, tienen mucha más facilidad de conexión, porque la interfaz está como, se puede limitar más fácilmente para darles acceso solo a aquello que necesitan en cada momento y de manera muy directa. Entonces, ese ha sido uno de los puntos fuertes que ha tenido Chamilo durante esta pandemia y en lo que más ha beneficiado a pequeñas y grandes empresas que se han tenido que poner al día de la noche a la mañana, ¿no? Porque Mm. digamos que nosotros hemos tenido aquí clientes que con mucha urgencia, sobre todo bancos, por ejemplo, que de repente han tenido que mandar a toda su plantilla pues del viernes Mm. al lunes para casa y que han tenido que darle una solución. Pues, ¿qué hacemos con estos miles de empleados? Pues han dicho, pues tenemos que ponerlos a hacer los cursos que son obligatorios. Hagamos que estas semanas, mientras estamos en un impasse, hagan estos cursos. Y hacer eso, con Chamilo, por ejemplo, se ha logrado, hemos tenido algún cliente que de viernes al viernes siguiente ya tenían montados sus cursos y todos sus alumnos enrolados Ah, wow. en el campus virtual y formándose, con una tasa de incidencias muy, muy baja. En Eso ha 7 días sido nomás. en 7 días nada más. Sí, sí. Qué Cuando con bueno. otros LMS es mucho más farragoso, requiere de mucho más tiempo a la hora de que los alumnos se familiaricen, de que los profesores entiendan la interfaz, de que consigan subir sus primeros contenidos, etc. Y además, otro de los puntos fuertes que ha tenido durante esta pandemia, el uso de Chamilo ha sido precisamente su integración y su colaboración. Sí, o sea, que contenga dentro de su código fuente integraciones de otros software libres de la industria, como por ejemplo Big Blue Button, BBB, la herramienta de Ujú. videoconferencia que es un software independiente de Chamilo, pero que también es de código libre y trabaja bajo la misma filosofía. Esto ha permitido que directamente cuando estábamos con el boom de Zoom y del auge de las videoconferencias para conectarnos, pudieses tener tu campus virtual con tu herramienta de videoconferencia ya integrada dentro de tu curso. De Mm, manera que no los sabía. alumnos no necesitaban ni descargarse ningún Eso software ni sin adicional, sin registrarse. nada. Exacto. Y eso realmente ha sido un punto, ha sido un punto, porque al final sí que es cierto que hay miles de herramientas, pero bueno, todas estaban como un poco dispersas. Si tenías Mm. un LMS en un sitio, Zoom no estaba integrado, había que como llamarte por Zoom para hacer la clase, pero luego no quedaba registrado en el otro lado. Sin embargo, Chamil ofrecía la posibilidad de aunar ambos y eso fue un factor determinante para que muchas empresas lo eligiesen durante Sí, la sí, que pandemia. sea sin contenido adicional, sin... Y de hecho, ¿cuáles las funciones que encuentra que Chamilo son esenciales? Que encuentra que son esenciales en el Chamilo.
Bueno, para mí una de las esenciales es la herramienta de lecciones que permite una carga súper simple, directa y en solo un paso de un contenido SCORM, que es lo habitual en la industria del e-learning, a pasarlo de tu zip local a que sea ya un contenido funcional en la plataforma que permita registrar el progreso de los alumnos, el avance, la página en la que has estado, el tiempo que ha transcurrido y que lo puedas limitar para realizar una formación secuenciada o libre. Eso es para mí como es lo que pide casi el Sí, sí. 99,9% de los ¿Verdad? usuarios y me parece que en Chamilo es una de sus funcionalidades imprescindibles porque la han desarrollado tan sencilla, tan práctica y tan directa que al final es casi cosa de niños usarla, ¿no? No Ah, requiere qué bueno. Sí, no. de mucha configuración y de muchos pasos. Luego, si uno quiere ir más allá, siempre tiene posibilidades con distintas herramientas que se pueden activar desde administración. Pero es una de las fundamentales. Y luego otra que me parece básica en Chamilo y que por su utilidad para el mundo de la formación es la función de creación de sesiones. Al contrario que muchos otros LMS en los que toda la formación se estructura en torno a un curso, en el caso Ujú. de Chamilo, muchas veces es el mismo curso que queremos hacerlo para varias entidades o el mismo curso para varios departamentos o Ujú. cosas de este tipo. Entonces, la labor de duplicarlo, de tener que gestionar varios, todo esto suele causar bastante problema dentro de las organizaciones, por duplicación de espacio, por duplicación de tiempo de seguimiento, etc. Ujú. En Chamilo existe una función que se llama sesiones, que permite que con un mismo curso se puedan organizar distintas sesiones temporales de la Secciones. misma formación, limitándolas en tiempo y haciendo que los grupos de alumnos sean independientes, pero teniendo como una gestión centralizada del mismo, de modo que si llegado el momento, por ejemplo, en un clima como el que vivimos de cambio constante con la pandemia, de novedades, etcétera, en el que las empresas se tenían que ir actualizando constantemente, podíamos tener una empresa que tuviese un curso base de normativa sobre la COVID a aplicar dentro de nuestra multinacional. Pero la multinacional podía tener distintas divisiones, la división de marketing, la división de Sí. oficinas, la división de lo que sea. Entonces, cada De sesión comunicación, de... totalmente independiente, totalmente Ujú. controlada, con sus datos de progreso, sus gestiones, sus responsables de recursos humanos, etcétera, todo asociado, pero la información de contenido centralizada, de modo que salía un nuevo estado de alarma o una nueva normativa, lo actualizabas en el Directamente. curso central y automáticamente, si había 500 sesiones compartidas, las 500 sesiones se Se actualizaban de utiliza. manera automática, no una por una y curso por curso, etcétera. Entonces, esa creo que es una funcionalidad súper útil de Chamilo y que ha Ujú. marcado mucho la diferencia en relación Claro. a otros LMS, otros productos que había en el mercado en ese momento. ¿Y usted no encuentra que el aprendizaje del digital para los profesores no es muy, o sea, alejado de la informática, no es muy complicado para ellos? Para los profesores que Sí, no se bueno, llevan eso muy sí, bien con la informática. exacto, sí, eso siempre es una barrera, ¿no? O sea, aparte siempre suele coincidir que el espectro de población que se dedica a la formación o a la educación en general suelen venir de carreras de letras y están muy alejados de las partes de ciencias que siempre suelen estar más vinculadas a la tecnología, a la informática, etcétera. Pero bueno, afortunadamente esto está cambiando porque cada vez estamos más digitalizados, cada vez ¿Verdad? trabajamos más Vamos con a apps, con domótica, industrialización con... 4.0 de a poco. Exacto, todo está cada vez más integrado. Y entonces yo sí que he visto que muchos docentes ya no están tampoco en aquel punto en el que casi no tenían ningún conocimiento de informática. Entonces, entre que la población que se dedica a educación ya no está tan alejada de lo que es un ordenador, de las metodologías, de lo que son archivos, de cómo funcionan, etcétera, y que los LMS se han humanizado y se han Ujú. simplificado para adaptarse a la experiencia de usuario, Ujú. la verdad es que yo no he notado que haya grandes dificultades para los docentes a la hora de trabajar con una herramienta, por ejemplo, como la nuestra, como Chamilo. Lo que sí que he notado, más que dificultad, una vez que he trabajado con ella, no he visto que tengan ninguna dificultad. Lo que sí que creo que les está pasando es que hay una sobreexposición, una infoxicación, como se suele ¿Ya? decir, por exceso de herramientas. Y eso Ah, sí que los ha estado abrumando un poco. Es decir, hay tantas herramientas
que yo no. que es difícil distinguir cuál es buena para ti, cuál vale para el propósito de tu contenido. Algunas son demasiado específicas, entonces sí que los profesores estoy viendo que pierden mucho tiempo en buscar como La herramienta buena para su herramientas curso. para cada cosa y que se adapte, etcétera. Por eso tener cada vez más integraciones dentro de un LMS, como sucede con Chamilo, por ejemplo, que ya integra también, pues puedes integrar el repositorio de Dropbox o de Google Drive, o Meet, por ejemplo, incluso, o un plugin para Zoom, que tengan como todas esas herramientas que dispersamente los profesores utilizan integradas dentro de la propia interfaz, es lo que yo veo que les está facilitando mucho más y reduciendo un poquito la brecha. Porque si no, Mm, muchas veces se vuelven locos con la cantidad de programa que de tendría que pequeños para manejar y cada ujú, cosa y eso como que los satura. Por eso darles una solución que tenga todo en uno les está facilitando sí. bastante la transición Y, de presencial a digital. y con Chamilo que no necesita contenido adicional es más fácil también para ellos usarlo en vez de otra plataforma educativa. Exacto, exacto. Y sobre todo que, por ejemplo, muchas escuelas, lo que comentábamos antes, muchas escuelas tampoco disponen del crédito suficiente o de los mecanismos Mm, internos suficientes rápidos para dar respuesta, por ejemplo, ante una situación como la de la pandemia o de alumnos que de repente tienen que estar en casa por una situación de confinamiento, lo que sea. El proceso de compra, de solicitud de un LMS de pago, la oferta pública, el pasar por un proceso de selección, etcétera, se dilata mucho en el tiempo y no les permite tener una respuesta ágil ante una necesidad puntual que puedan tener en el aula. Sin embargo, pues las opciones de código libre, como la que tenemos en Chamilo a través de ya no a través de las empresas, sino también a través de la asociación, que ponemos a disposición de todos los usuarios un campus libre en campus.chamilo.org, en el que cualquier persona puede, sin necesidad de tener registrarse. su propio servidor, registrarse y comenzar con su formación, siempre que sea en abierto y que siempre que sea pro, o sea, siempre que sea para el bien común, ¿no? Entonces, Ujú, todas estas escuelas que a lo mejor no tienen recursos, que están con necesidades puntuales de tener que trasladar un contenido ujú, o una clase virtual, podrían hacerlo, por ejemplo, a través de la asociación. Mientras que si lo tienen que hacer con un software privativo o de pago, pues ya la compra de la licencia es un mm, hándicap, el proceso de selección del proveedor es otro, bueno, van mm, teniendo una serie de dificultades ahí. Y además que perderían, que es la fundamental para mí, es que encima pierden si cualquier entidad, tanto empresa como entidad educativa, opta por un software privativo ujú, y pasado el tiempo, como está sucediendo ahora, ¿no? Uno se suma a una iniciativa privativa por el momento puntual, por la prisa, ¿no? Ha venido una pandemia, tengo que ponerme online, entonces cojamos un software privativo, rápido, sí, para ponerme ya a para funcionar. hacerlo. La pandemia se queda, ¿no? Como comentábamos hace un momento, pues a lo mejor la situación al final entre las cepas diferentes, bueno, tarda más en devolvernos a la normalidad de lo que pensamos y se implanta un proceso a más largo plazo, pues 3 años, 2 años y medio, 3 años. Entonces las instituciones deciden, bueno, esto va para largo, vamos a crear un departamento y tenemos los recursos, queremos hacerlo desde el propio departamento o desde la propia empresa. Con el software privativo hayan muerto tus posibilidades de ser Sí, no es independiente posible. y tus posibilidades de crecer, porque todo el trabajo que has hecho durante un año lo pierdes. Es decir, cuando te quieres ir de ahí, o continúas pagando esa cuota o no tienes posibilidad de llevarte el trabajo De realizado. recuperarlo, No, los documentos. claro. Oh, O sea, quiero decir, puedes recuperar los documentos, obviamente, que son tuyos, pero ujú. quiero decir, tendrías que exportar y eso Ah, no es todo, sí. compatible con Mm, ninguna, no puedes sacar con de todas las allí y al día plataformas. siguiente tenerlo listo en otro sitio. Tendrías que Mm, sacar tu score uno a uno, ir a otra plataforma, y volver a volver a hacer subir el curso de tus nuevo. test, volver a Ujú, matricular a tus alumnos, etcétera, ¿no? un Perderías el trabajo. seguimiento que tienes de todos tus alumnos o el histórico que tienes de todos tus alumnos, pues ya no lo tendrías en la nueva solución Ujú, que compres o que instales, etcétera. Con software libre, por ejemplo, eso no sucedería. Con software libre, nosotros hemos tenido hace poco aquí un laboratorio que precisamente con este tema de la pandemia llevaba con nosotros desde el año 2007 con una instalación con Chamilo y con la pandemia pues su crecimiento fue exponencial porque tenían varias líneas de investigación relacionadas con temas COVID y pues decidieron que era el momento de que se habían expandido tanto y tenían un volumen tal de formación interna y de formación a sus comerciales y a sus médicos que necesitaban ya asumir un departamento interno de e-learning.
Entonces, en ese momento disponían de la infraestructura de servidores necesaria, del mantenimiento, del personal de mantenimiento y de los técnicos necesarios para poder mantener eso perfectamente, porque ya los tenían para otras áreas de su empresa. En ese Ujú. momento decidimos, pues ahora es más óptimo que el servicio que nosotros os estamos prestando lo podáis tener en vuestro propio servidor y Ujú. autogestionado. Entonces lo que hicimos fue un miércoles por la tarde, bueno, se hicieron pruebas previas para saber que todo estaba bien, obviamente, Por pero un supuesto. miércoles por la tarde a los alumnos les apareció un mensaje que decía durante una hora más o menos no podréis acceder por Ujú. mantenimiento, dentro de una hora podréis recuperar nuevamente vuestras cuentas. En esa hora se descargó toda la base de datos completa, todo el campus, se instaló en sus servidores, ellos mismos lo instalaron y pasada la hora los alumnos continuaron accediendo con todo tal cual estaba. O sea, el proceso fue tan Esto no se sencillo dieron como cuenta. eso. Totalmente transparente para los alumnos conservaron absolutamente todo lo que habían hecho desde el año 2007, su histórico, sus tiempos, su Ujú. inversión en los cursos, sus Sus notas, su... intentos de ejercicios, todo. Y la empresa no tuvo que volver a empezar de cero como habría tenido que hacer con una Ujú. empresa de pago, Sí, con que habría software tenido que volver a privado. montar todo, volver a dar de alta a los alumnos. El proceso no habría sido una tarde, o sea, no habría sido una hora en una tarde, habría sido mucho más tiempo. Y eso realmente les da una libertad que ahora ellos pueden continuar con esa instalación de software adecuándola a las necesidades que vayan teniendo. Por ejemplo, desarrollar cosas pues, que a lo mejor la comunidad no ve importantes en este momento porque son muy específicas, pero que para ellos son necesarias. Pueden continuar evolucionando con el software a su manera y a su ritmo, sin depender de las directrices de la empresa, por ejemplo, o de la asociación en este caso. Está Entonces, bien eso. para mí es un punto, es Muy uno de los importante. puntos fuertes. Si yo como empresa busco contratar algo, desde luego que lo busco en esa línea, que me Y permita por crecer. hablar de su empresa, le quería preguntar dónde encontró el contenido o cómo lo hizo. El contenido, a ver, nosotros el contenido que utilizamos en la línea de, como te comentaba antes, tenemos dos líneas de servicio, la línea de Ujú. campus virtual y la línea de contenidos a medida para empresas, la factoría de Empresa. Ujú. contenidos. Entonces, nosotros no trabajamos con contenido propio, Ah, siempre trabajamos con contenido del cliente, es decir, los ujú. clientes nos envían su formación porque nosotros no tenemos catálogo de contenidos, nos envían sus programas de formación o sus cursos de igualdad o sus cursos de economía o sus Ujú. cursos de procesos internos de Geografía, sí. producción, lo que sea. Y con ese contenido nosotros lo transformamos con distintas, a veces con herramientas de autor, a veces con código directamente, bueno, según corresponda para cada proyecto, y Ujú. le devolvemos un producto digital a esa empresa. Pero tanto el contenido como la propiedad intelectual de ese contenido que producimos es siempre Ujú. propiedad del Es de cliente ellos. final. Sí, Usted hace la forma más que todo, como la exacto. presentación, la digitalización. Exacto, lo maquetamos. Nosotros recibimos en Word, por ejemplo, o en formato PDF, Ujú. recibimos todo el contenido en toda su Ahí, extensión, pues 200 páginas o lo que sea. Y nosotros ahí sí que lo que aportamos es, por ejemplo, o sea, bueno, aparte de maquetarlo, todo lo que es la infografía y las imágenes las aportamos nosotros. Y todo eso sí que nosotros, al ser ya una factoría de contenido profesional, por así decirlo, ya trabajamos directamente con galerías de imágenes, por ejemplo, de pago. ah, Claro, ya tenemos paquetes anuales en los que tenemos un acceso a un volumen de imágenes de catálogo enorme, etcétera, porque ya nuestra necesidad es muy grande. Pero, por ejemplo, usuarios individuales o pequeñas empresas, existen en la red un montón de repositorios de digitales de imagen, por ejemplo, para complementar los contenidos gratuitos, como ujú. FreePic o como muchos otros, ¿no? O mismo existe Canva o en el que tienes también una galería de imágenes que puedes utilizar. Bueno, Sí, ya también. existen otros recursos, pero nosotros al ser ya una entidad, que es una organización que está profesionalizada en ese campo, pues Eso, utilizamos que también obviamente necesitan. recursos de pago para este tipo de, bueno, por ahorrar tiempo, por facilidad, porque el volumen de producción ya es muy elevado, etcétera. Y para tenerla siempre disponible también, me imagino. Claro, sí, sí, porque si no es más difícil tener que buscar a veces imágenes en libre Sí, po. existen, Ah, pero bueno, lleva más tiempo y a la hora de producir y de poder ofrecer un producto económico al cliente, una de las cosas que nos interesa es poder hacerlo rápido y en poco tiempo. normal. Le quería preguntar, qué le gusta más usar a sus clientes de como herramientas? Como, ¿cuál es su herramienta preferida? Usted Ujú. sabe. Sí, yo creo que
Yo creo que la preferida de todos es la herramienta de informes. Yo creo que es lo que más le gusta a todo el Lecciones. mundo. Sí, porque bueno, obviamente las básicas son las que todo el mundo usa, que es pues, la herramienta de lecciones para crear los contenidos en SCORM o la lección teórica, la herramienta de ejercicios y la herramienta de evaluación, perdón, sí, la herramienta de evaluaciones, que es con la que emitimos un certificado una vez que han completado X requisitos de un curso, ¿no? Por ejemplo, si has hecho la Ah, teoría y has realizado un test, se puede automatizar que si cumple ambos requisitos con X parámetros, él va a puedan recibir un obtener certificado. un certificado o un diploma final. Entonces, Ah, esos tres es lo que más usa la gente y entiendo, por tanto, que es lo que más les gusta y es de lo que ujú. más se compartido. Pero por lo que ya sí que siempre como que les entusiasma es la herramienta de informes porque a través de ella pueden tener una foto muy global de todo lo que hace un alumno en su campus o en su curso, con todo tipo de detalles, desde el tiempo que ha invertido, cuántos intentos ha realizado en el examen, en cada intento qué respuestas ha realizado en ese examen, cuáles ha dejado en blanco, cuánto tiempo le ha llevado, desde qué IP se ha conectado, qué mensajes ha intercambiado con sus tutores, sus fechas de última y primera conexión al campus y al curso, la interacción que han tenido con cada una de las herramientas del curso. Entonces, esto es muy Justicia con eso. interesante Ujú. para ellos, claro, es muy interesante para Para tanto entender. para profesores como para empresas, Para el ¿no? alumno. Para un Sí, supervisor para empresa también. claro, un supervisor de una empresa es un valor, o sea, tener una herramienta de informes tan completa es algo que le gusta mucho porque al final tiene que justificar pues que todos sus empleados están formados, que han hecho las horas de formación. Aquí en España, por ejemplo, existe un sistema de bonificación patrocinado por el Estado en el que a cada empresa se le asigna un crédito de formación por cada empleado y se puede utilizar en formación online. Creo que está en torno a los 400 euros por cada alumno. Pero para recibir esa cuota de formación, ese presupuesto, es necesario acreditar y confirmar que la persona que lo recibe ha realizado la formación Ujú. en forma y manera, ¿no? Es decir, que lo ha hecho en tiempo, en las fechas indicadas, Eso. realizando todo lo que se le pedía, etcétera. Entonces, la herramienta de informes es súper útil para eso. Por eso yo creo que es una de las que más les Vamos interesa, a las que más les siempre miran. gustan. Además, es muy visual y ofrece cada vez más posibilidades, ¿no? Ahora incluso tiene una posibilidad de que puedas incluso ver dentro de un examen en qué posición ha quedado el alumno en relación con el resto de miembros de su clase, si está Mm. dentro de la media o no, por ejemplo, ¿no? Que pues Gráficos claro, que muestran. gráficos de ese tipo, pues, qué volumen de alumnos ha entrado en una herramienta o ha tenido tal desempeño en un test, por ejemplo, y Ujú. eso suele gustar bastante y que encima todo eso sea exportable y lo puedas tener en PDF o en Excel y te lo puedas llevar, Ah, ¿no? Entonces eso sí que es yo creo que es la herramienta estrella. Luego sí, también, por favorito, sí. supuesto, ahora mismo triunfa mucho la videoconferencia, ¿no? La Mm, videoconferencia que no requiera instalación de software externo, ni de ¿verdad? software, porque en nuestro caso Big Blue Button es totalmente web, no requiere de descarga de ningún software, y que puedas a través de ella tanto compartir la pizarra, bueno, lo habitual de cualquier videoconferencia, ¿no? Todo. Compartir Ujú. pizarra, emitir vídeo y audio, Compartir su levantar la pantalla. mano, compartir la pantalla y tal, y encima también la posibilidad de realizar encuestas online en tiempo real para poder También. valorar la participación de los alumnos o hacerles una pregunta y cuando el grupo es muy voluminoso no pueden contestar todos por audio porque se volvería uno loco. Entonces tener este tipo de funcionalidades les gusta mucho y yo creo que son Más las que funciones. más están triunfando ahora mismo, por las que más preguntan. Pero bueno, Imagino. sin quedarse atrás, ya te digo, la de los diplomas también es una de las más demandadas y de las que más se utiliza, la posibilidad de emitir diplomas tras una Ah, formación. sí, po, Ujú. que eso es muy bueno en esta pandemia. Sí. Y le quería preguntar si tiene previsto reutilizar este sistema en caso de nueva medida de confinamiento en el futuro, pero me imagino que ahora ya lo va, o sea, va a ser su producto lo más vendido, me imagino. Sí, 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 es lo más, o sea, es lo más demandado y además pues esto ha servido para dar un impulso y ha venido para quedarse. Es decir, la pandemia es cierto que ha hecho que muchas empresas que tenían en mente pero no se lo planteaban hacer formación online, o sea, pasarse Le al mundo empujó online, a ha sido como un digitalizarse. impulso, claro, ha Mm, sido como un impulso y luego como se han tenido que meter a la fuerza, pues han visto que no estaba tan lejos o que no era tan difícil o que incluso organizacionalmente les traía ventajas y les permitía
posicionarse en nuevos mercados, acelerar procesos, mejorar procesos internos, etcétera. Entonces, muchas de ellas, o sea, ha habido como dos tipos de clientes en esta pandemia, que unos han sido los que han reaccionado rapidísimamente y de Rápido. manera casi instintiva, es nos hemos confinado y ¡pum! Ya, de repente se han Tenemos metido que hacerlo. al 100% online. Luego ha habido los que la pandemia les ha hecho como un recordatorio de, ojo, el mundo Ujú. está cambiando, mira qué ha pasado ahora y ya era una tendencia y necesitamos dar respuesta a esto, entonces cuanto antes nos metamos en esto mejor y lo han dejado como para, vamos a hacerlo, pero con cabeza, pensándolo, haciendo Ujú. una programación, etcétera. Entonces esos todos son los que están empezando a llegar ahora. Es gente que durante la pandemia pues se ha visto sobrepasada, pues porque ha tenido ERTES de personal, porque su negocio se ha visto muy afectado y el shock ha sido muy fuerte, pero que ahora ya están recuperando su actividad y han visto que la necesidad de digitalizar su mundo formativo pues es imperiosa y lo van a hacer, Eso. pero ya a otro ritmo, o sea, no tan urgente como Ujú. durante No tan... los meses de la pandemia, pero que Ujú. sí que han visto que ya pues por ejemplo, antes de la pandemia muchas empresas no teletrabajaban, Mm. ¿no? Y todavía se veía como un poco lejano. El hecho de que forzosamente se hayan tenido que adaptar al teletrabajo ha hecho que muchas empresas tengan ya la infraestructura necesaria para mantener a esos trabajadores en teletrabajo, en remoto. Y que o sea, y muchos teletrabajadores han visto que son capaces de hacerlo desde sus puestos de trabajo remotos y han solicitado continuar de esta manera. Entonces las empresas tienen que ya empezar a dar una solución a la formación de esas personas que están en remoto. Entonces 2021 va a seguir siendo un año de En tu crecimiento caso, para esto, sí, sí, sí. Y tanto en las va dos líneas, evolucionando. tanto en la línea LMS en campus como en la línea de factoría de contenidos. O sea, son dos tendencias al alza, seguro, dos valores seguros para este año y para el Qué siguiente bacán. también. O sea, ha venido para... la pandemia pues, ha traído obviamente muchas consecuencias negativas, pero en el campo de la formación online, pues precisamente sí que ha arrojado bastantes buenos resultados y la posibilidad de que muchas empresas que estaban cerradas a hacerlo acaben Se han incorporándose a dando este cuenta de la mercado. realidad Ujú, de la industria que ya se está cambiando. Toda la digitalización ujú, que toda exacto. necesita. Y las posibilidades que ofrece, porque También. claro, no solo, o sea, muchas empresas estaban, digamos que acomodadas en la situación que Ujú. tenían, ¿no? De hacer por ejemplo, nosotros Funciona. con estos bancos que comentaba antes, que es uno de los ejemplos más recientes que recuerdo, los bancos, por ejemplo, hacían oposiciones de personal interno para ascender dentro pues, de un puesto al siguiente con 1.200 usuarios, 1.200 Ujú. alumnos. Eso era presencial. El gasto, tanto organizacional como humano, de organizar una sesión presencial para examinar a Bien, 1.200 personas es un gasto muy elevado me imagino. en todo tipo, o sea, tanto eso, en la organización personal de cada persona, de cada usuario que asiste al examen, pues familiar, de un montón de cosas, ¿no? Desplazamientos. El colapso que se produce en una ciudad o en una zona donde de repente 1.200 personas con sus acompañantes o lo que sea se desplazan Llegan. físicamente a realizar Ujú. un examen, ¿no? La contaminación, todo. Todo. La ausencia del puesto de trabajo, porque para ir allí necesitas desplazarte, a veces algunos Obvio. tienen que ir el día anterior y eso es un coste para la empresa también. Pues pasar de eso a un modelo en el que el trabajador puede estar en su puesto de trabajo y a la hora del examen puede realizarlo online, acreditando por ejemplo, grabándose con sistemas de proctoring o Ujú. similares, garantizando su identidad y garantizando que la persona que lo realiza es la que realmente está delante del ordenador, supone un ahorro de costes brutal, un ahorro de tiempo tremendo y la posibilidad de que puedas replicar esos procesos de promoción interna mucho más fácilmente y de manera más sostenible y más económica, tanto a nivel humano como a nivel de gasto de la empresa, como a Me imagino. nivel de conservación de la De la naturaleza, del salud entorno, de la etcétera, de la salud, de todo. salud, de todo. Ujú. Entonces sí que hay muchas empresas han visto, por fin han podido experimentar y Ujú. ver Eso. directamente que es posible y que ya hay la tecnología necesaria para hacerlo y que encima tiene ventajas para la empresa. Que era necesario en todo caso con el confinamiento, así que estaban obligados. Exacto, claro, el confinamiento los obligó, pero ahora, que por ejemplo aquí en España, ahora sí que muchas cosas ya se están recuperando, ¿no? Ujú. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que lejos de Van a volver al seguir, modelo anterior, hay muchas empresas que que van a van a seguir continuar necesitando. haciendo este Ujú. modelo, sí, Me imagino. Y porque les ha tenía una, funcionado bien.
Una última pregunta sobre el nombre de Camilo, porque yo vi una historia que la origen sería por el Ah, camaleón que te ha exacto. representado, y yo no sé si es verdad, yo le quería preguntar porque no encontré otra historia, vamos a decir. Sí, 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 es No sé cierto. O si sea, sabes tú. el nombre del software, Chamilo, viene de camaleón en inglés, chameleon, Ujú. y se eligió porque el camaleón es un animal que cuando lo pones en una zona se adapta muy bien a ese entorno en el que Ah, está, cambia ujú, de color y como adquiere los colores y se mimetiza ujú. con la zona en la que está, ¿no? Como una roca, etcétera. Y a nosotros nos Ah, parecía que cuando el chamilo nació tenía precisamente esa filosofía, una herramienta muy potente, o sea, un sistema vivo muy potente como puede ser un camaleón, ¿no? Que se adapta súper bien y que hace un engranaje perfecto con otros recursos que tienen las empresas o las instituciones educativas. Es muy modular, es muy compaginable y se mimetiza muy bien con otro software que exista en la empresa, con otros sistemas que también. existan en las instituciones educativas, y de ahí viene un poco esa idea Sí, de que camuflaje, de de que se camuflaje, esconde. Sí, exacto, sí, sí, camuflaje. de que se camufla muy bien, de que se integra muy bien Ujú. Que ni se con ve los que está ahí, sistemas ni se aprecia y que es muy fácil ¿verdad? que se comunique muy fácil con otras aplicaciones o con otro software de otras empresas. Por ejemplo, Entonces era. Chamilo cuenta con servicios web, un listado completo de todos los servicios web que ya tienes desarrollados que les Ujú. permite, por ejemplo, a las empresas conectar sus sistemas de recursos humanos, su single sign-on y un montón de aplicaciones que puedan tener, que se puedan conectar fácilmente e intercambiar datos con Chamilo de manera directa, sin casi problemas. Entonces, esa capacidad de De integración, de adaptarse. convivencia, de Ujú. mimetismo, pues es lo que nos lleva un poco a ponerle el A poner nombre. el nombre. Sí, que ha sido un poco Entonces, complicado porque al final el nombre pues tiene, en cada parte del mundo le llamamos diferente porque en América el, Latina lo le dicen llaman Camilo harto, chamilo con pero CH, en Francia. un Con CH. chamilo, sí. Porque en Francia también lo decimos Chamilo. Pero luego los nórdicos, por ejemplo, dicen más Camilo Mm. con K. Y luego aquí, por ejemplo, en España también se asocia mucho a un cantante que se llama Camilo Sesto. Entonces hay muchas veces que también le llaman Camilo pensando que es como por el cantante. Porque Es se un escribe igual poco con curioso. CH también. No, se escribe con C, pero la pronunciación es igual. Camilo Ah, Sesto y Camilo, sí. Camilo, el Mm, software. Entonces ¿verdad? mucha gente lo confunde. Pero bueno, lo importante es que la marca se reconoce. Al final el camaleón con sus crestitas ahí de varios colores que le hemos puesto, sí que ya es un icono reconocido a nivel Sí, ya internacional se conoce. Es un logo. y ya es un logo que tiene su presencia y tiene detrás o sea, la marca al final pues se ha consolidado y ¿Verdad? se conoce, que es lo importante, ¿no? Pero No, sí, pero sí, verdad la que historia está bien. detrás era precisamente esa que comento. La historia realmente la que vi entonces. Sí, 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 estabas en lo cierto y tus fuentes eran las correctas. Que no sabía la razón exacta por eso. Pues esa era, esa No. era. Gracias, entonces yo tengo todo listo. Muchas Muy gracias bien. por su atención y por haberme dado la respuesta que yo quería. Nada, a ti por entrevistarme y nada, que esperamos que lo que hemos comentado pues sirva a muchas instituciones educativas o empresas para perderle un poco el miedo a la formación online y que se decidan a probar Ojalá. Chamilo, Mm, tanto en su versión libre como con cualquiera de los proveedores oficiales que existen. bueno, muchas gracias. Chao. Nada, abur, chao, chao.